Saludos, mi nombre es Ulicris Marciano Pérez, soy estudiante de la carrera de Educación Inicial, específicamente del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Oreña, recinto Juan Vicente Moscoso. En esta ocasión estaré presentando un tema muy interesante dentro de la asignatura Taller de Creatividad, la cual es impartida por la maestra Socorro Peña Solís. El tema que les voy a estar explicando o exponiendo es la creatividad en la música, el lenguaje, las matemáticas y las ciencias. También estaré exponiendo cuál es la relación o el vínculo entre las inteligencias múltiples y la creatividad en estas diferentes áreas. Pero antes de pasar a esa parte me gustaría explicar o recordar qué es la creatividad. Este es un concepto que hemos estado trabajando anteriormente y podemos definir la creatividad como una habilidad humana que permite que las personas puedan hacer realidad una idea que está en su mente. Según el diccionario de la Real Academia Española, esta puede ser definida como facultad de crear o capacidad de creación. Gracias a la creatividad, las personas tienen la increíble oportunidad de producir diferentes obras o crear productos incluso y materializar las ideas que tienen en relación a diferentes áreas del conocimiento. En la música, la creatividad está vista en todos los aspectos de esta. Lo primero que debemos de resaltar es que la música es la combinación del sonido y las letras. Hay diferentes elementos como ritmo, melodía, armonía, entre otros, que debemos de siempre tener en cuenta y que se estudian para poder entender la música. Ahora bien, la música posee ciertas peculiaridades muy específicas. Se puede decir que es ciencia, pero que también es arte, porque es una forma del ser humano expresarse, pero dentro de ella hay ciertas técnicas que deben de ser estudiadas y ciertos conocimientos que se deben de tener para poder crear música. Entonces, estos aspectos de la música, ya sean de la ciencia como del arte, se relacionan con la creatividad y esta puede ser asociada al pensamiento divergente, que es el que permite que las personas puedan desarrollar ciertos aspectos creativos, y también con el pensamiento convergente, que tiene que ver con la inteligencia y el trabajo científico. Desde este punto ya estamos viendo cuál es la relación entre creatividad y las inteligencias múltiples, porque ya vemos que la música desde un punto de vista creativo tiene que ver con inteligencia. Ahora bien, habrá un momento donde me voy a explicar esto más detenidamente. Pero cuando hablamos de creatividad en la música, hablamos de que las personas deben de tener una capacidad para producir sonidos, también debe de haber cierta habilidad para componer, debe de haber un conocimiento de literatura, de letras, de combinación de palabras y también de estética para poder crear una pieza musical. Entonces, por eso es importante entender que para crear música se necesita creatividad. Se necesita tener esa capacidad para poder hacer realidad aquello que una persona que se considera músico tiene en su mente. Ahora bien, la creatividad no solamente se ve en la música y en el arte, también la podemos ver en diferentes habilidades humanas, como lo es el lenguaje. La creatividad está tan ligada al lenguaje que existe un término para englobarlos a ambos. Este es creatividad lingüística, que es básicamente la capacidad de producir oraciones o mensajes a partir de un conjunto específico de instrucciones sintácticas. Es decir, para yo comunicarme, para ejercer lo que es el lenguaje, que es la facultad humana que nos permite comunicarnos, utilizando diferentes conjuntos de signos. Para yo comunicarme, yo tengo que ser creativa, porque todo lo que yo hablo, todo lo que yo comunico, necesita ser creado o producido. Y es ahí donde viene la creatividad, en que para yo poder crear un mensaje, ya sea utilizando un lenguaje que puede ser verbal o no verbal, yo necesito tener una capacidad que me permita hacer ese mensaje, ya sea que lo escriba o que lo comunique de manera oral. Entonces, ahí es donde viene la creatividad en el lenguaje, que debe de haber una capacidad para producir ese mensaje que yo quiero transmitir a otras personas. También podemos ver la creatividad en un tema o un área que realmente muchos pudieran pensar que no tiene nada que ver, y es en las matemáticas. Las matemáticas se relacionan tanto que hay con la creatividad que hay un término para englobarlas, y esta es creatividad matemática.
Esta permite que una persona pueda tener la capacidad de crear ideas o soluciones a preguntas que tienen que ver con lógica y que resultan muy novedosos desde la perspectiva de quien las genere. Generalmente cuando una persona está proponiendo o enunciando ciertos problemas que tienen naturaleza de matemáticas o pensamiento lógico, necesita creatividad para poder dar respuesta a ese tipo de problemas. Generalmente cuando estamos en la escuela y se nos plantea un problema, debemos de tener la capacidad de crear una respuesta o de organizar los elementos de forma que yo pueda aplicar esos elementos a una fórmula o a un sistema que esté establecido para resolver ese tipo de problemas. Entonces, en ese momento se necesita creatividad para dar respuesta a esos problemas o a esas preguntas que tienen que ver con el área de la lógica. También tenemos la creatividad en las ciencias. Podrían parecer dos términos totalmente aparte, porque generalmente se relaciona la creatividad con el talento, con el arte, con ese tipo de actividades. Ahora bien, la ciencia también implica creatividad. Los científicos, gracias a la creatividad, pueden dar respuesta a ciertas preguntas en su quehacer. Cuando un científico está elaborando una teoría o está investigando un tema, tiene unas preguntas que le permiten dirigir su investigación y crear un enfoque sobre el cual se va a basar esa investigación. Y es ahí donde necesita la creatividad para diseñar formas de probar las respuestas que recibe o que puede dar a sus preguntas cuando realiza ciertos procesos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la creatividad está presente en todo y que no hay una sola área del conocimiento que se pueda escapar de necesitar esta habilidad humana. Ahora bien, vamos a ver cuál es la relación entre creatividad con inteligencias múltiples. Ya vimos que dentro de las áreas que se mencionan hay algunas que están muy relacionadas con las inteligencias múltiples, como es el caso del pensamiento lógico. En este caso sería inteligencia lógica o matemática. En el caso de la creatividad relacionada al lenguaje, que tiene que ver con la inteligencia lingüística. La creatividad relacionada a las ciencias, que puede tener que ver con la inteligencia naturalista, que tiene que ver específicamente con biología, con la vida humana y la vida de otras especies. Entonces, Gardner, que fue quien estudió o quien propuso la teoría de las inteligencias múltiples, establece que hay una relación muy estrecha entre creatividad e inteligencia, ya que cuando una persona aplica la creatividad a un área específica, se entiende que es porque hay como que un dominio de un tipo de inteligencia en específico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que si una persona tiene la inteligencia lingüística, naturalmente toda su creatividad va a estar enfocada a desarrollar o a crear ideas o productos u obras que tengan que ver con esa área en específico. Es decir, si una persona posee la inteligencia lingüística, que es la predominante dentro de las 8 que hay, esa es la que tiene más inclinación, pues esa persona, toda su creatividad y su capacidad de crear las va a enfocar en esa área específica, que sería escribiendo o quizás exponiendo, siendo conferencista. Entonces, a eso es que se refiere, que dependiendo en qué se enfoque la creatividad nuestra o a qué dirijamos nuestra creatividad, quizás eso puede indicar el tipo de inteligencia que nosotros poseemos. Entonces, esa es la vinculación que hay entre creatividad e inteligencias múltiples, que dependiendo en qué nos enfoquemos para ser creativos, para crear, para producir, pues eso es como que un indicador del tipo de inteligencia que poseo. A continuación voy a estar haciendo una presentación de los estudios que utilicé para poder realizar esta presentación. Algunas son tesis, algunos son estudios de investigación, artículos de revistas, en otras páginas de internet, los cuales me han servido para hacer esta presentación y la explicación de este tema tan interesante. Estas son otras fuentes que utilicé, entre los cuales están algunos estudios, conceptos de diccionario y también artículos de revista. Espero que esta exposición haya sido
fácil de entender, que el tema sea claro, ya que realmente es muy interesante y a la vez es muy sencillo. Así que muchas gracias por su atención.